Bienvenidos a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. La verdad es que hoy es un programa muy especial. Hace mucho que no decía esto aquí en TV UNAM, pero lo es porque tenemos una invitada verdaderamente de lujo. Pero antes de develar el misterio de nuestra invitada aquí en el estudio, me presento, soy Roberto Fiesco y a mi derecha está, Mara Fortes. a la izquierda, Shivón Guerrero. ahí está. Y por supuesto, nuestra invitada es pues quizás una de las actrices más importantes del cine mexicano de medio siglo. Ella, desde Patsy mi amor, aquella película fundacional que nos presentó a una mujer, a una jovencita liberada, falta de prejuicios, etcétera, continuaría con una carrera realmente brillante en películas como Paraíso de Luis Alcoriza, como Las puertas del paraíso de Salomón Leiter, Las pirañas aman en Cuaresma de Francisco del Villar, por supuesto, mucho más recientemente en Las buenas hierbas de Mariano Varo, y tiene un papel verdaderamente antológico en una película, pues que seguramente todo el mundo conoce, que es Frida, Naturaleza Viva, quizás uno de los grandes retratos en torno al personaje del que justamente hablaremos en esta emisión de los 41 tropiezos de la heteronorma, y ella, por supuesto, es Ofelia Medina. Señor Ofelia, aplausos, sí, casi es como de Mucho aplausos. gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta Gracias emisión. por invitarme. Me encanta estar en TV UNAM. Sí, se siente muy bonito. Y a nosotros en TV UNAM nos encanta que esté. Así que, bueno, para arrancar justamente esta conversación en torno a la figura de Frida Kahlo, probablemente uno de los personajes más complejos de la historia del arte mexicano y probablemente también una de las figuras más conocidas en las artes plásticas en términos mundiales. Platicábamos hace un ratito fuera del aire que probablemente sea la artista o una de las artistas más buscadas en el Google, en el Internet. Digo, existe desde hace décadas esto que se llama fridomanía, ¿no? Este fenómeno que significa como el culto a su figura, a su vida, a su obra plástica. Y a mí me encantaría un poco arrancar como esta emisión preguntándote, y ya te estoy hablando de tú, ¿cómo es que te acercas a la figura de Frida? Porque sé que no es solamente a través de la película, sino tú desde pequeña vas a la Casa Azul en algún momento. Cuéntanos un poquito de tu primer acercamiento a la figura de Frida Kahlo. Tengo el privilegio de haberme educado en la Ciudad de México en tiempos en que había educación popular, laica, gratuita y chingona. Entonces, tuve en la escuela primaria Cuauhtémoc a la que asistí, creo que era, no sé si quinto o sexto de primaria, que nos llevaron a la casa de Frida Kahlo, porque mis maestras eran gente de izquierda, de verdad. O sea, la educación en México, antes de esta grilla espantosa, en fin, era una... los maestros eran gente muy preparada y la conducción de la educación era esa. Y pues nos llevaron a la casa de Frida Kahlo. Yo además era estudiante de Bellas Artes de danza. Y mis maestras también, Ana Mérida, Rosa Reina, todas estas personas que también eran parte del movimiento, pues del muralismo mexicano y de todo este nacer del arte que estaba basado en nuestros orígenes, pues, ¿no? Entonces tuve ese privilegio de, a los 11 años, caminar por la casa que estaba recién inaugurada como museo. Bueno, poquitos años tenía y no era como se ve ahorita, sino todavía olía a Frida Kahlo, ¿no? Fue el primer arreglo que hizo Carlos Pellicer de la casa. Que fue el primer museógrafo de la casa. El primer ¿no? museógrafo de la casa. Y casi la conservó como cuando Frida la vivía. Ahora ya se cambió muchísimo, pero entonces yo era una niña, estudiante de danza, muy politizada para mi edad, ¿verdad? Y llegué a la casa de Frida y tuve como una sensación física fuertísima, que no podía describir entonces, pero obviamente una sensación erótica. O sea, despertó todo, el nopal,
color, la forma de todo, y luego ver sus cuadros, así empecé a... No sabía qué me estaba pasando, pero a tener como sensaciones muy fuertes. Y, y mis amiguitas se dieron cuenta de nuestro parecido físico y me pintaron con pluma, con unas cejas y los bigotes y empezamos a echar desmadre y así. Y ese fue mi primer encuentro con Frida Kahlo y de ahí como que me obsesioné. O sea, es la edad, ¿no? En la que uno, el despertar del erotismo y todo esto del comunismo y ver esta gente que no era como mi familia, que hablaban de otras cosas y se movían de otra manera. Y bueno, tuve el campo propicio para seguir pensando en ella, porque pues mis maestras eran pues un poco émulas de Frida. Todas nos peinábamos de raya y con las trenzas arriba y usábamos faldas largas y no traíamos, bueno, nosotras no usábamos zapato. Frida siempre usaba zapato por sus problemas en los pies, pero nosotras éramos las guarachudas, morralientas, fumonas, bigotonas, marihuanas, en fin, todos esos calificativos que, bueno, de adolescente, todas mis compañeras así éramos friditas. Ofelia, una pregunta. ¿Tú dirías que se genera una contraestética que reclaman las mujeres mexicanas gracias a Frida y que se alejan en cierto sentido de una estética más convencional de cómo presentarse como mujeres jóvenes? ¿O más bien fue algo más local esa experiencia Pero tuya? era una cosa, es un movimiento mundial, como es un poco después viene el 68, estoy hablando 63, es cuando yo empiezo como a pensar en el comunismo por Frida y todo va asociado. Y después es este movimiento mundial, los hippies, los Beatles y también las hippies estábamos sin ropa interior y también estábamos con propiedad colectiva y una manera más colectiva de amarse, ¿no? De por lo menos tocarse, besuquearse o lo que fuera. Sí, claro, Frida influye, pero vamos a decir que en los años 60, 70, 80 en México, Frida era un personaje desconocido. Y en la escena mundial Era también. para ese mundo de pintores, de artistas, de toreros, de qué sé yo, ese mundo que éramos proscritos. O sea, éramos los mugrosos, los fumones, los comunistas, que nos hacían como en bola, ¿no? Y porque Frida, digo, la verdad, en México se empezó a conocer popularmente por nuestra película. Porque además hasta en el medio cinematográfico, cuando yo propuse desde mucho antes de hacer la película que hiciéramos algo sobre Frida Kahlo, me batearon todo el mundo. Sí. Por esas razones. Ay, pero ¿por qué quiere hacer una película esa pinche vieja tan fea? Y como que era una amenaza para el machismo también, ¿no? Ella. Y hasta que no, Paul y yo nos encontramos, que Paul también comunista, Paul una persona comprometidísima con la lucha social. Entonces nuestra película es esa Frida Politizada. Politizada y dolorosa y el fin de su vida decepcionada, jodida, porque la izquierda la traiciona, el poder, ¿verdad? La revolución, traidores, tiranos, Entonces,
ella muere muy, muy triste, muy jodida, muy abandonada, en 54. Y 30 años después hicimos Frida la película, y a partir de entonces Frida se volvió pues El fenómeno. Fenómeno mundial. Bueno, después de esta primera aproximación en torno a Frida, a Paul Leduc y aquella película fantástica en 1983, vamos a mandar justamente una cápsula que tiene que ver precisamente con el mito Frida Kahlo, la personalidad Frida Kahlo, lo que significa Frida Kahlo también para la comunidad LGBT. Así que vamos a esta cápsula, hacemos un corte y regresamos para seguir platicando con una actriz de primera, que es nuestra, además, primera invitada en este programa, la gran Ofelia Medina. La vida amorosa, sentimental y sexual, así como su imagen pública y su desarrollo como artista, estuvieron marcadas por Diego Rivera, el hombre, la figura y la institución. Sin embargo, en su relación dialéctica, su lucha con Rivera, Kahlo logró construir no solo un cuerpo de obra pictórica único, original y propio, sino un cuerpo, su cuerpo, al cual moduló a través de la enfermedad y la recuperación, el vestido y el arreglo, la sexualidad y el sexo, hasta volverlo en su obra artística más reconocible. El autorretrato en la obra pictórica es una extensión de este ejercicio. Dentro de este estire y afloje con el cisetero patriarcado, no puede haber mejor encarnación del mismo que Rivera. Kahlo cruzó caminos con otras mujeres que como ella batallaban a diario con el mismo toro, y con quienes pudo entablar relaciones de sororidad, solidaridad e identificación psíquica y erótica, expresadas en cartas y diarios que sobreviven hasta nuestros días. Frida Kahlo conoció a Jacqueline Lamba en París en 1939 y después la esposa de André Breton vivió con Frida y Diego Rivera en México por 7 meses en 1943. Como parte del famoso diario, existe una carta que Frida escribió a Jacqueline en referencia a su despedida en París. Desde que me escribiste en aquel día tan claro y lejano, he querido explicarte que no puedo irme de los días, ni regresar a tiempo al otro tiempo. No te he olvidado. Las noches son largas y difíciles. El agua, el barco y el muelle, y la ida que te fue haciendo tan chica desde mis ojos, encarcelados en aquella ventana redonda que tú mirabas para guardarme tu corazón. Todo eso está intacto. Después vinieron los días nuevos de ti. Hoy quisiera que mi sol te tocara. Te digo que tu niña es mi niña. Los personajes, títeres arreglados en su gran cuarto de vidrio, son de las dos. Es tuyo el huipil con listones solferinos. Mías las plazas viejas de París, sobre todas ellas la maravillosa Debauche, tan olvidada y tan firme. Los caracoles y la muñeca novia es tuya también, es decir, eres tú. Su vestido, el mismo que no quiso quitarse el día de la boda con nadie, cuando la encontramos casi dormida en el piso sucio de una calle. Mis faldas con holanes de encaje y la blusa antigua que siempre llevaba hacen el retrato ausente de una sola persona. Pero el color de tu piel, de tus ojos y tu pelo cambia con el viento de México. Tú también sabes que todo lo que mis ojos ven y que toco conmigo misma, desde todas las direcciones, es Diego. La caricia de las telas, el color del color, los alambres, los nervios, los lápices, las hojas, el polvo, las células, la guerra y el sol, todo lo que se vive en los minutos de los no relojes y los no calendarios y las no miradas vacías, es él. Tú lo sentiste, por eso dejaste que te trajera el barco desde el Havren, donde tú nunca me dijiste adiós. Te seguiré escribiendo con mis ojos, siempre. Frida Kahlo conoció a Georgia O'Keeffe en diciembre de 1931, en la inauguración de la exposición de Rivera en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Al igual que con Lamba, con O'Keeffe, Frida compartía varias cosas, no solo el carácter surrealista de sus obras, madura en el caso de O'Keeffe, en desarrollo para ese momento en el caso de Kahlo, sino también el juego de género a través del vestuario, así como estar casadas con hombres mayores, adúlteros, machistas y poderosos en el mundo del arte, Rivera y Alfred Stieglitz respectivamente. O'Keeffe influyó en varias de las obras de Kahlo, en particular
Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, de 1932, donde recrea en una esquina una serie que O'Keeffe había pintado 2 años, basada en la floración del nabo indio, conocido en inglés como Jock in the Pulpit, y es nativa de Estados Unidos, aunque Kahlo la pinta del lado mexicano del cuadro. En el mismo 1932, Georgia O'Keeffe sufrió un brote psicótico por el cual tuvo que ser hospitalizada. Kahlo mandó varias amorosas cartas sin haber registro de respuesta. Si todavía estás en el hospital cuando regrese, te traeré flores, pero es muy difícil encontrar las que me gustaría para ti, escribió Kahlo al final de su nota. Me gustas mucho, Georgia. Aún así, las artistas se reencontraron en Nueva York en 1938 en la inauguración de la primera exhibición personal de Kahlo en la Galería Julian Levy. La última vez que se vieron fue en 1951, cuando Georgia visitó la Casa Azul en 2 ocasiones, cuando Frida ya se encontraba postrada en cama todo el día y muy cercana a su muerte. Estamos de regreso aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, platicando sobre Frida Kahlo con Ofelia Medina. Bueno, como hablábamos, justamente la película de Paul Leduc fue este parteaguas y se descubrió nuevamente a Frida Kahlo y posteriormente se volvió un fenómeno global, ¿no? Creo que al lado de la imagen del Che Guevara es de las imágenes más reproducidas en todo el mundo. Y a mí lo que se me hace interesante es que justamente en esta diseminación masiva de Frida Kahlo, la introducción ya a la cultura mainstream, cultura popular, hay facetas de su persona que se callan, ¿no? Yo siento que sobre todo su vida política es un tema que no se ha diseminado tanto. Y te quería preguntar, ¿cómo fue tu acercamiento justamente a la vida política de Frida? No solo interpretando el personaje de Frida en pantalla, pero quizá también como alguien que se dedica al activismo, a los derechos humanos, que ha tenido también una trayectoria política en México. ¿Cómo has vivido esa faceta de Frida Kahlo? Mi fridolatría es tan grande que yo la he tenido como imagen a seguir pues desde niña. Recientemente ya mucho más liberada estoy, pero sigo trabajando sobre Frida. Ahora con la pandemia estaba haciendo Cada quien su Frida, una obra de teatro que tiene ya también muchos años, desde que Frida cumplió 100 años, en el 2007. Hicimos este homenaje a Frida y en mis obras siempre, como en la de ella, si tú abres su diario, hay connotación política siempre, en muchísimos de ellos. Ella habla del comunismo, ella escribe sobre la revolución. Entonces, yo siempre he basado mis trabajos de Frida en sus palabras, en sus imágenes y en sus cartas. No he hecho este trabajo de que en esta obra, cada vez que habla Frida, está diciendo una frase que yo he sacado de algún libro, o sea, no pongo palabras en su boca, busco sus palabras. Y sus palabras siempre están llenas de 2 muy importantes situaciones, que son el dolor, la revolución y entre todo esto, pues, el erotismo, que yo no llamaría solo sexualidad,
porque la sexualidad está en el sexo y Frida es erótica todo, todo. Y yo creo que es este impulso tan natural del Eros y el Tánatos, ¿no? El salir del dolor a ella la hace llegar al erotismo en muchísimas de sus obras. Entonces, sí se oculta su vida política y pues me entristece mucho porque la gente solo quiere ver las nalgas. Es verdad. Sí, ¿y con quién se acostaba y con quién? Bueno, se acostaba con todo. Ella dice, yo penetro el sexo de la tierra entera. Me abraza su calor y en mi cuerpo todo roza la ternura de las hojas tiernas. No es amor, ni ternura, ni cariño, no, no. Es la vida entera, la mía, que encontré al verla en tus manos, en tus labios, en tus senos. Eso se lo dice en una cartita a Diego Rivera, hablando de los senos de Diego Rivera. O sea, poner clasificaciones a la sexualidad de Frida es, pues, qué pena me da su caso. Pero sin embargo, o sea, pensando en una mujer que está asumiendo justamente el erotismo, la sexualidad, una actitud completamente revolucionaria en ese sentido, en la década de los 20 a la década de los 50, pues digo, es absolutamente atípico y enormemente singular. Digo, quizás también por eso llama tanto la atención decir, bueno, ella tuvo esta relación apasionadísima con Diego Rivera y en medio él y ella tuvieron otras relaciones que más allá de la cultura del chisme que tanto nos encanta, ¿no? O sea, es muy apasionante también pensar que en una sociedad probablemente postrevolucionaria, con toques muy conservadores, hubiera una pareja que lo mismo... Digo, pero tenían era en relaciones muy intimidad, diversas. Roberto. Ok. Que es lo que hoy día Ujú. ¿No ya no respetamos? existe. Ok. Ya no tenemos intimidad. Te pones a bailar enfrente del Facebook o de esas cosas, ¿verdad? Digo, Del ¿qué TikTok. es eso? Del TikTok. Ese mundo de ese erotismo de gente muy inteligente, o sea, no son cogelones desatados, ¿verdad? O tal vez no. sí, no importa. Pero no, pero todo está hecho en un contexto de profundidad y de experiencia que es privada finalmente. Porque una pregunta, un poco siguiendo lo que decía Mara. Frida, en efecto, no solo su obra, sino ella misma ha sido convertida de alguna manera en una marca. Y ya hace rato fuera del aire, por ejemplo, nos hablabas del mecenazgo y cómo ese mecenazgo de alguna manera permitió que incluso su obra fuera privatizada. Y con relación a eso, la pregunta que yo te haría es si no crees que se ha editado de alguna manera la forma en la que narramos la biografía, la biografía de la propia Frida. es que no la conocemos, la biografía de la propia Frida, porque la gente no ha leído su diario. Esto tampoco es su biografía, pero aquí ella dice quién es, qué siente, qué piensa. La revolución es la armonía de la forma y el color. Y todo está y se mueve bajo una sola ley, la vida. Nadie está parte de nadie, nadie lucha por sí mismo, todo es todo y uno. La angustia y el dolor, el placer y la muerte no son más que un proceso para existir, la lucha revolucionaria. Entonces digo, estamos hablando de una persona que había leído tanto, tan culta. Frida Kahlo es una mujer cultísima. O sea, leyó a Marx en alemán. Hablaba del materialismo dialéctico y lo volvía poemas. Y no es una comunista, una gritona, ¿no? Es una mujer que pensaba en materialismo dialéctico. Aunque también tenía cosas muy, muy míticas, ¿no? Muy prehispánicas y
religiosas en el sentido ceremonial. Pero, por ejemplo, yo he visto cosas de Frida Kahlo diciendo, ay, por Dios te digo que, digo, Frida, decir por Dios, ay, Dios mío, no es, si lees, hay un libro así de gordote, que es la recopilación que hizo Raquel Tibol de las cartas de Frida a todo mundo, a todo Dios. Y escribe en inglés, en francés, en alemán, hace citas a los surrealistas, a los la pintura medieval, o sea, para decir que la biografía de Frida no la conoce nadie, han leído el libro de Hayden Herrera, que para mí es el libro de la interpretación de una señora muy inteligente, muy culta, pero que está interpretando un ser que no le cabe a él. Digo, Frida es así y Hayden es una gran escritora y una gran mujer, pero su visión de lo que es Frida es muy, muy chiquita, según yo, ¿verdad? Y según esto que veo y que leo y que oigo y que era una mujer que su constante era el dolor en los últimos años de su vida y para olvidarse del dolor tuvo que hacer cosas fuertísimas, pensar intensamente, o sea, esa pintura no es enchílenme otras. Los cuadros de Frida son de una profundidad, de una sutileza y hoy día las imitaciones o la gente, ay, no sé, esos que hay tantas cartas apócrifas de Frida hoy día que dicen es Frida Kahlo y tú la lees y dices, por favor, a ver, esto no pudo haberlo escrito Frida Kahlo, porque Frida Kahlo les reto a que busquen una falta de ortografía. Aún en el momento más, al último, las últimas cosas que escribió, es una letra, pero no tiene faltas de ortografía. Y hay quien nos quiere hacer pasar una carta por buena en la que dice que se enamora de Chabela Vargas, una lesbiana con V chica. Entonces, esa carta no la escribió Frida jamás. Y lo que dice de Chabela es de una vulgaridad sublime. Chabela hablaba de sus amantes en poesía. Digo, Frida hablaba, no diciendo, ay, me encontré una lesbiana extraordinaria, no. Que es la carta que se supone que le dirige a Pellicer cuando recién conoce a Chabela Vargas, según Chabela Vargas. Pero por Dios, ¿la has visto? No, bueno, la vi reproducida en el libro de Chabela Vargas, en uno de sus libros de memorias. Pues, ve la letra. Compárala con la letra de Frida Kahlo. Aquí está la letra. No es ni la letra y está llena de faltas de ortografía. Ofelia, volviendo a la película, a Frida Naturaleza Viva, ¿piensas que justamente esto que mencionan tanto Shibón como Mara, hay un retrato fragmentario, que eso es algo de lo muy delicioso de aquella película, ¿no? Hay una serie de episodios, hay una serie de momentos seleccionados de una biografía muy compleja como puede ser la de un personaje como Frida Kahlo. ¿Piensas que en esos pequeños reflejos, en eso seleccionado por Paul Leduc para hacer la película, con tu complicidad como actriz interpretando al personaje, había esta verdad de la que tú nos estás hablando? ¿Había esta sensación fidedigna de hacer un retrato cercano? Y supongo que cuando se estrenó la película en el 83, había todavía muchísima gente que la había conocido. En 84 la filmaron. Había mucha gente que todavía la conocía, o sea, y que sí, seguramente claro. vio la película y que te dijo, ¿qué te dijo? O sea, cuando hicimos la película de Paul, este diario estaba abierto en una sola página y no lo podías, exhibido. O sea, nadie lo podía tocar. Después ya es propiedad, creo que del banco o algo así. Entonces, cuando hicimos la película, nos basamos, Paul, en su conocimiento, bueno, José Joaquín, hicieron el guión basados en gente que conoció a Frida
y en el libro de Loló de la Torriente, Memoria y Razón de Diego Rivera, y en sus propias especulaciones y estudios, etcétera. Entonces, pero si se acuerdan, Frida tiene muy pocos textos, es una película casi muda. Ahora, eso hace que no digamos tantas pendejadas, ¿verdad? Porque, y lo que tiene increíble es que tiene la verdad de ser filmada todo donde fue. O sea, la cama de Frida es la cama de Frida. Porque cuando dijimos que queríamos filmar ahí, Dolores Olmedo era la cacica del lugar y dijo, ay, sí. Creo que cobró así poquísimo, porque pues nadie iba al Museo de Frida, nadie iba. Y por eso, bueno, ¿podemos subirnos a la cama? Sí, pueden subirse a la cama. Y nos subimos a la cama y filmamos, y en su comedor y en su todo. Y en la casa de Trotsky es la casa de Trotsky. Y todas las pinturas que están en la película son originales. ¿Cómo has vivido el fenómeno después de la película? Es decir, todo lo que ha pasado, la construcción de la fridomanía, la idolatría, esta de la que hemos hablado en pues torno al fascinada, personaje. así completamente, porque de verdad sudé sangre, sudor y lágrimas para hacer la película, y hacer la película fue también un acto heroico porque no ganamos. O sea, la película, el productor puso el dinero del rollo y del equipo, y todos trabajamos, tanto escritores, diseñadores, todo fue, bueno, llevábamos nuestra torta. El productor ni la torta nos invitó, de verdad. Y le costó baratísima hacerla, y luego me llamó por teléfono meses después. O sea, fue así terrible para mí la filmación. Yo me fui de mi casa, le dije a Pedro, tengo que recluirme para poder hacer esta... A Pedro Armendáriz. A Pedro Armendáriz era mi compañero, y él cuidó a nuestro hijo mientras yo me fui, y a la casa de Adelita Fernández, que me prestó un cuarto ahí para que yo... En la casa del Indio Fernández. En la casa del Indio Fernández. Ok. Adelita fue mi adoradísima amiga, y me dijo, no, pues vente aquí te pongo, y Adelita había conocido a Frida, y en fin, así, y estuve ahí, y no iba a mi casa. A veces me emborrachaba muchísimo, ¿no? Porque bueno, y así me iba a la filmación, y en fin, entré en trance para hacer la película. Y cuando terminamos, pasaron meses y meses, y finalmente me llama y me dice, está fatal la película. Uy. No se puede ni editar. ¿Quién te dijo? El productor. Ok, Barbachano. Ok. No se puede editar, es una porquería, véndeme tu parte. Para que, o sea, él les habló a todos y les dijo, todos éramos socios de la película. Por eso confiamos en que después, cuando se estrenara, algo ganaríamos. Y dijo, está muy mal. Véndeme tu parte. ¿Y se la vendiste? Claro que no. Ok. ¿Cómo te voy a vender mi película? Y Paul tampoco. Pero valimos porque pues los demás hubo mayoría, y ya. Pero bueno, y cuando se estrenó en México no fue un éxito. Tuvimos unas críticas feroces, así de, qué porquería de película. Y cuando fuimos a los festivales internacionales, y entonces tuvo más éxito en Europa que en México. Y ya la segunda vez que pasó en México fue un gran éxito.
pero la primera vez, no. Wow. Bueno, si se dan cuenta, siempre volvemos a Frida Naturaleza Viva, porque es una película fantástica y más platicando con alguien como Ofelia Medina. Seguimos aquí, en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Regresamos después de este corte. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma platicando con la gran Ofelia Medina. Y yo quiero retomar algo que nos decías que me pareció súper potente. Digo, yo no tengo la capacidad de citar estas palabras tan bellas que nos decías, pero sí me parece que aludías a una cuestión importante y es que los tropiezos de la heteronorma no necesariamente van a dar lugar que alguien llegue y se coloque en una identidad como las que manejamos ahora. Me gustaba mucho cómo nos hacías ver que Frida de alguna manera tenía un erotismo y una sexualidad que no cabe en nuestro sistema identitario actual. Eso me pareció una idea muy potente, no solo históricamente, sino políticamente, que además vinculabas con toda la política, con toda la mirada que tenía Frida. Y yo un poco lo que te quería preguntar es, desde luego ella tiene esta relación muy profunda con Diego Rivera, pero a veces parece que en las narrativas contemporáneas se heterosexualiza a Frida. Y yo no sé si podrías un poco hablarnos de toda esta sexualidad compleja, quizás barroca, que no se acomoda a moldes. Sí, pues eso lo has dicho perfectamente bien. Frida es una persona que para la mayoría de nosotros no podemos comprender en su totalidad, en su diversidad, en su profundidad, porque ella en todos aspectos es una mujer profundísima. Tal vez por huir del dolor tenía que interiorizarse tanto en las cosas, porque es la única manera que sales con la fuerza, además de la inteligencia, de la mente que ella tenía. Yo no te puedo contestar desde mí, pero yo puedo decirte que en las últimas páginas de su diario y en las últimas cartas, ella está diciendo que Diego es Diego mi niño, Diego mi ser, Diego lo más profundo, Diego... y es desde que se conocen y pasan por toda esa vida de tantas tribulaciones y se divorcian y se vuelven a juntar y mentadas de madre, hasta ella dice, después de tantas mentadas de madre, aventaderos de puerta, la chingada, lo amo más allá de mí misma. Y tiene golpes fuertísimos, como por ejemplo cuando Diego tiene una relación con Cristina, su hermana. Eso es de las cosas que más le duelen a Frida, porque las otras mujeres de Diego, ella las atraía a su mundo. Y entonces, es que no era tanto, creo, bueno, siento yo, ¿verdad? Ellos eran una comunidad de artistas. Y si Diego llevaba a una mujer y se gustaban Frida y ella también, no había problema, no había posesividad, no había esas tonterías. Entonces ellos sabían hasta dónde, aunque muchas veces Diego rompió los límites, y creo que Frida también rompieron los límites. Frida no con otras mujeres, porque creo que Diego eso hasta lo disfrutaba, pero su relación con el fotógrafo Murray, con Noguchi, con Trotsky mismo, ¿no? Fueron cosas que sí, bueno, se dice, ¿verdad? Tampoco hay ninguna evidencia. En nuestra película, es parte de la película, que también el hecho del atentado
que no termina con la muerte de Trotsky, pero uno de los atentados de Trotsky fue planeado, entre otros, por Diego. Digo, con pretexto político, pero Por despecho pero también amoroso. por celos, o vete tú a saber, ¿no? Pero estamos hablando de palabras mayores y tampoco de que no era como hoy día el chisme de que hay fulanita y le está poniendo el cuerno. Ahí no era de ponerse el cuerno, ¿no? Sin embargo, Ofelia, en el territorio de la especulación amorosa, digo, en el territorio del chisme, otra vez, digo, se citan nombres como Dolores del Río, María Félix, Georgia O'Keeffe, Jacqueline, la esposa de André Breton, digo, una playa, Josephine Baker, la vedette internacional, es decir, Y Chabela Vargas. Chabela Vargas, por supuesto, ¿no? Digo que bueno, ella lo dijo casi, pues bueno, Pues lo no. dijo siempre hasta el final de su vida, pues, ¿no? Entonces, digamos, en este territorio de especulación, sin pruebas documentales evidentes que nos ayuden a entender si justamente la bisexualidad de ella o, digo, este erotismo. Sí, hay un video precioso Ujú. en el que Frida está en una ventana y se acerca a esta mujer, se besan casi, es un video documental. Y hay cartas escritas a Machila Armida, cartas escritas a esta otra pintora que vino como asistente de Diego y terminó siendo más amiga. Así muchas mujeres, y ella hasta tiene textos diciendo, es que las embajadoras plenipotenciarias, las maestras de inglés, las estudiantes de pintura que vienen, y eran la playa, las groupies de Diego. Pero ella terminaba seduciéndolas y aceptándolas en su círculo vital. Entonces, era algo pues diferente a cómo nos relacionamos los tontos. Pero diferente entonces y diferente hoy. Eso es lo pero muy claro, asombroso, ¿no? claro. O sea, no deja de ser completamente distinto, incluso a cómo concebimos hoy las relaciones, las categorías, las etiquetas, Sí. incluso del erotismo, ¿no? Sí, creo que así cartas amorosas a alguna mujer sí hay, pero definitivamente esa carta que de Pellicer de Chabela Vargas y la relación de ellos, yo creo que es totalmente una Fabulación, fabulación por decirle eufemísticamente amable. sí, Ok. de Chabela, que era una mujer muy fantasiosa y que inventaba muchas cosas, como todos los grandes artistas. Claro. Diego también era un mitómano total. O sea, yo no he encontrado una sola referencia a que aquí está viviendo Chabela Vargas. O sea, en lo que Frida escribió no hay Chabela Vargas. Okay. Hay Chabela Villaseñor, Ujú. que es su gran amiga, y cuando muere Compañera Chabela, de Fernández Ledesma, ¿no? Sí. En su momento. pero de Chabela no, y de los otros romances que se le inventan, pues qué bueno que hayan sido, ojalá. Y yo también digo, si yo hubiera vivido en la época de Frida, yo diría que yo también, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues sí, todos ahorita podemos decir que estuve una noche, ¿no? Chabela dice que vivió en su Un casa. año. Sí, bueno, retomando también esta obsesión por si tuvo o no relaciones, si están documentadas, ¿no? O sea, creo que de alguna manera dice más de nosotros, de cómo nos proyectamos en figuras como Frida Kahlo y también cómo entendemos la sexualidad. Y a veces quizá eso nos nubla la vista a artefactos como el diario, ¿no? Donde es como una figura, como decías, de un erotismo desbordante, de una sensualidad desbordante, y que justamente tiene algo también críptico por la densidad, ¿no? Y ¿no? Entonces siento que es también este contraste de querer documentar, definir, recuperar esta figura, sea para el feminismo, sea para el lesbianismo, lo que sea, que es como contra la misma naturaleza de su mundo estético, de su diario, como un laboratorio justo de ideas y de sinestesia y de todo, ¿no? Como, no sé, esa sería como mi
Pues sí, yo Perfecto. abundaré diciendo que lean el diario de Frida. Sobre eso, ¿a ti cómo te transforma leer ese diario? Porque de Mira, alguna yo lo manera... tengo al lado de mi cama, Ok. no que traje el nuevo. Desde que salió el diario de Frida, yo lo he devorado, así, devorado. Y a veces, o sea, es de los libros que están ahí al ladito en mi cama, y a veces lo vuelvo a tomar. Ahora lo volví a tomar porque me pidieron, ahora que me he vuelto experta en Frida. No, pero la neta, digo, de verdad yo conozco su letra tanto y la puedo hacer tan parecida que sí, esta gente, hay mucha gente que hoy día eso me fascina. La gente que se siente Frida y que hace cosas como si fuera Frida. Eso es como una posesión satánica de Frida, ¿verdad? Sí, a través del tiempo. Pero ¿a qué iba yo? Ya me perdí. Bueno, que el libro, ¿qué encuentro en él? Todo. Así, ábrelo en esta página. ¿Ves qué chingonería? Ve, como dibujo. Pues que me llamaron para ver si yo creía que algunas cosas eran de Frida o no eran de Frida. Y pues sí he desarrollado O sea, eres una un perito, una perito en Frida. pues perita en dulce, no. Pues no soy una perita en Frida, pero sí te puedo decir si una frase la escribió Frida Kahlo diciendo esa magnífica lesbiana, eso no lo escribió Frida Kahlo. Sus textos era sed de muchos años retenida en nuestro cuerpo, palabras encadenadas que no pudimos decir sino en los labios del sueño. Todas las frutas había en el jugo de tus labios. La sangre de la granada, el tramonto del mamey y la piña acrisolada. No eres... Wow. No, señora, esta me la fumé. El otro día alguien decía que Frida, que había escrito, a fulanita de tal me la fumé tal día. Dije, ¿pero cómo? Bueno, en ese sentido, pienso también en aquella afirmación de Raquel Tibol de la relación amorosa sexual, lo afirma ella, justamente entre Frida Kahlo y Carlos Pellicer, un poeta Ajá. manifiestamente homosexual, Sí. ¿no? Y gran amigo de Sí. ella, y que en algún momento tuvieron un encuentro amoroso, ¿no? Sí, de tercer cosa grado. que me hace pensar mucho más en esta idea de sin etiquetas, ¿no? En realidad, Sin me parece etiquetas. enormemente rico. Sí. Sí. Y con un poeta de la potencia de Pellicer, alguien que se hablaran de esa manera o que se escribieran cartas con frases como la que nos acabas de decir y respondidas por Pellicer, pues debe haber sido una gloria. Una gloria. Sí. Y esas cartas que hablan, así como me fumé a esta, Frida tenía un total respeto o sea, no era de irse, voy a ver a quién me ligo y a quién me cojo. No, por Dios, no se fumaba, la gente se la poseía. Sí, totalmente, sí. Simón. Pues yo quiero un poco regresar a la experiencia del diario, porque quizás no logré transmitir mi pregunta, pero me gustaba mucho lo que señalaba Mara, de que el diario puede ser una suerte de laboratorio, pero no solo para de alguna forma indagar en sus pensamientos, en sus sensaciones, sino también para ti como actriz, de una manera de retomar a un personaje, no solo en función de lo que sabemos, digamos, desde afuera de ella, sino de retomar sus palabras al punto que puedes hacer esto que has estado haciendo todo el programa, que es muy interesante de decir, eso no lo concibo, como una especie de introyectar sus palabras, su pensamiento. Eso a ti te estructura de alguna manera y cuando acabas la filmación, supongo que se queda un legado. Y en ese sentido yo te preguntaría, Ofelia Medina después de Frida, ¿es otra? Por supuesto, pero yo no he soltado a Frida. Hace un año estaba en el escenario haciéndola. Y cada vez,
hasta que la cara aguante, porque si todavía en el escenario, los últimos años de Frida todavía sé que los puedo hacer, y cada día aprendo más de ella y cada día he logrado más recrear el momento emocional en el que dice un texto. Porque Frida era una persona con una cotidianidad muy difícil, muy difícil. Era una persona que vivía, o sea, esto lo sé por Xóchitl Vivo, que de niña estuvo en su casa. Frida tenía un pinche mal humor de la chingada. Pues si estaba cruda de tabaco, de alcohol, de medicinas, de mota, de morfina, de antibióticos. Las noches eran dolorosísimas, las mañanas eran de peínenme, pónganme, háganme para que se me olvide que me está llevando la chingada. Y quiero ver gente interesantísima, quiero aprender cosas chingonas para que no me duela tanto, todo. Y no solo lo físico, sino lo que estaba pasando, las traiciones, el pueblo muriéndose de hambre y estos ojetes haciendo, digo, ¿qué tal yo? Ahí se ve el legado que tienes. Pues sí. O sea, la reacción. Sí, sí. Y Frida, eso, yo en mi, cada quien su Frida, recreo, o sea, ella dice estos textos, pero ¿cómo los dice? ¿No? ¿En qué estado emocional? Ella estaba siempre en una tremenda ansiedad. Se fumaba un cigarro, se metía un alcohol tras otro, un cigarro tras otro, un piquetito. Dicen que en sus últimos tiempos se metía cada 40 minutos una inyección de morfina. Ofelia, en este conocimiento que tienes sobre su obra y además sobre una artista plástica donde el autorretrato juega un papel tan determinante, ¿no? O sea, donde el retrato de su pasión está justamente en su obra plástica. ¿Cuál es para ti el cuadro que mejor la define? ¿Con qué imagen final podemos quedarnos ahora? Un cuadro que a ti te impresione particularmente sus autorretratos. No, fíjate que yo como Frida no me decido por uno de nada. No, yo no puedo decir me gusta más que este. En este momento puede ser, pero... ¿En este momento? No, en este momento me gustan... No puedo decidir por uno. Pero ¿cuál es el primero que se te viene a la mente cuando piensas en ella? La máscara. Ok. Que es como el sumum de su desesperación, que la pone en una máscara, no es su cara. Sí recuerdan cuál es. Es que tiene unas como plumas aquí y es una máscara que ella está sosteniendo, una máscara de cartón, que es tremenda. Entonces, es donde no se le ve la cara. Es la que se me vino en este momento, pero ¿qué te quiero decir? Cualquiera de sus... Ofelia, muchas gracias. No, a ustedes. No, creo que a nombre de todos y todos. Espero no haberme excedido. A nombre de todos, de todes. Fantástico tenerte y fantástico hablar con una personalidad como tú, probablemente con una trascendencia como actriz tan importante para tantas generaciones, con un legado. Estamos hablando de dos personas, de ti y de Frida, que son dos personas con un legado fantástico en la historia de la cultura de este país. Así que gracias. Mi comparación, te agradezco. Y bueno, pero yo sé que de Frida soy una intérprete y que algún día lograré interpretarla chingón, y agradezco a la vida el regalo de habérmela dado y tenerla dentro de mí, y no me da pena decirlo. Muchas gracias. A ustedes.
Pues esto fue Los 41 tropiezos de la heteronorma en México con Ofelia Medina. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos por aquí en la próxima emisión. Por ser una de las figuras más emblemáticas de la historia de la homosexualidad durante el siglo XX. Y él es, por supuesto, Salvador Novo, un gran nombre precisamente de la cultura. Si eso no es un transgresor, y si es un transgresor, si eso implica que es un revolucionario de la sexualidad en general. ¿Hasta qué grado la figura de Salvador Novo incomoda dentro de una tradición intelectual, dentro de una llamada izquierda política y también incluso dentro de las vanguardias artísticas contemporáneas a Salvador Novo y posteriormente? Siempre fue muy contradictorio, ¿no? Y creo que se lo vuelve un personaje pues riquísimo, que estaba en una cena ahí con puros políticos importantes y de pronto a mitad de la cena saca una polvera y se empieza a polvear frente a todo el mundo, ¿no? Entonces alguien le dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Dice, es que ellos estaban acostumbrando demasiado a mí.